Hola, bienvenidos al módulo 2, la participación social en el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. El tema de hoy es mecanismos de protección de derechos. Los mecanismos de protección de derechos están establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política y, cuando fuere posible, restituir las cosas a su estado anterior. Los siguientes se consideran mecanismos de protección de derechos. Derecho de petición. El derecho de petición es un derecho que la ley concede a toda persona a realizar peticiones o solicitudes a las autoridades administrativas, quienes deberán atenderlas en la medida en que la petición elevada se ajuste a la ley. Un derecho de petición debe contener los siguientes elementos mínimos para que la autoridad correspondiente pueda dar respuesta razonable. La autoridad o entidad a la que se dirige. Nombre y apellidos del solicitante, número de identificación del solicitante, dirección donde se debe enviar la respuesta, el objetivo de la petición, las razones en que fundamente la petición, la relación de los documentos que presenta para iniciar el trámite, la firma del peticionario. Acción de tutela, regulada por el Decreto Extraordinario 2591 de 1991. Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, que se define como la garantía constitucional que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo y mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos. La acción de tutela procede cuando un derecho fundamental haya sido vulnerado o amenazado por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. También procede contra acciones u omisiones de los particulares, cuando estos prestan un servicio público o su actividad afecta grave e injustificadamente. La solicitud de tutela debe contener como mínimo la identificación del solicitante indicando el lugar de su residencia, identificar la parte contra quien se pretende tutelar los derechos vulnerados, una relación detallada y clara de los hechos que describa la acción o la omisión de la autoridad pública o del particular con las cuales se afecta o vulnera el derecho fundamental, una exposición y argumentación de derecho que se considere se ha afectado o vulnerado y o se encuentre amenazado, manifestación bajo la gravedad del juramento que no ha presentado tutela sobre los mismos hechos. Acción popular. Es una acción constitucional dispuesta en el artículo 88 de la Constitución Política de 1991, como mecanismo de protección de derechos y regulada mediante las leyes 472 de 1998 y 1425 del 2010. Sirve para evitar el daño, detener el peligro, la amenaza o agravio sobre los derechos e intereses colectivos. Los derechos e intereses colectivos que protegen son el goce de un ambiente sano, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, la conservación de las especies animales y vegetales, protección de las áreas de importancia ecológica y la preservación y restauración del ambiente, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la nación. El interesado podrá acudir ante la Personería o Defensoría del Pueblo para que se le colabore en la elaboración de su demanda o petición. La acción popular debe contener como mínimo los siguientes datos: la indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado, la indicación de los hechos, actos u omisiones que motivan su petición, la enunciación de las pretensiones, la indicación de la persona natural o jurídica o la autoridad presuntamente responsable de la amenaza o agravio si fuera posible. Acción de cumplimiento. Este mecanismo es similar a la tutela. Sin embargo, la diferencia radica en que la acción de cumplimiento se utiliza para hacer efectivas las leyes y la tutela para proteger los derechos fundamentales de una persona. ¿Cómo interponer una acción de cumplimiento? El ciudadano debe presentar un reclamo directo a la autoridad o el particular que haya incumplido su deber u obligación. Este reclamo debe realizarse por escrito para que sirva de soporte. Si la autoridad mantiene su incumplimiento dentro de los
10 días siguientes a la presentación del reclamo directo, el ciudadano podrá proceder a presentar la demanda ante el juez o tribunal administrativo. La demanda debe contener los siguientes requisitos: nombre, identificación y residencia de la persona que instaura la acción, la determinación de la ley o acto administrativo incumplido. Si la acción recae sobre acto administrativo, deberá adjuntarse copia de este. Hechos constitutivos del incumplimiento, determinación de la autoridad o particular incumplido, prueba del reclamo directo y de la denuncia por parte de la autoridad, solicitud de pruebas y enunciación de las que pretendan hacerse valer, manifestación bajo gravedad de juramento de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad. Acción de grupo. Esta acción se encuentra desarrollada por la Ley 472 de 1998 en el artículo 3. Su principal característica es que debe ser presentada por una pluralidad o conjunto de personas a las cuales se les haya causado un daño, es decir, que los prejuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo debieron ser generados por las mismas causas. Los derechos que protege las acciones de grupo son todos aquellos derechos relacionados con ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y usuarios, libre de competencia económica, etc. Las principales características de la acción de grupo son: es muy importante que no confundan la acción de grupo con la acción popular, ya que en la acción popular la finalidad es preventiva, mientras que en la acción de grupo se caracteriza por ser indemnizatoria, ya que lo que busca es el resarcimiento de los daños causados al grupo. El número plural de personas debe ser mínimo de 20. Deberá presentarse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerable que lo generó. Deberá presentarse por intermedio de abogado. Gracias.